Muy buenos días, muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Vamos a esperar, por favor, un minuto más a que se puedan unir los demás participantes. Igual recuerden que también tenemos la opción de interpretación, que está en la parte baja de la barra, the interpretation mode. Good morning, everybody. Thank you for being here in this first session of our program. So we're going to wait for a minute until everybody's connected. And also you have the interpretation option in the bar below. Thank you so much. Oye, May, creo que todavía no puedo ver tu pantalla. No sé si soy yo o todavía la veo. Ahí estamos, perfecto. Listo. Entonces, siendo ya las 11:03, quería darles la bienvenida nuevamente a todos este equipo, ¿no? Que ya nos hemos visto, ya nos conocemos desde el año pasado. Muchas gracias por la paciencia. Creo que hemos tenido varios eventos el año pasado, las COPs, que han estado han estado con las agendas bastante ocupadas. Entonces, arrancamos este año con nuestra primera sesión. Mel, no sé si me podrías ayudar a cambiar la diapositiva a la siguiente. Perfecto. Entonces, antes de iniciar, quisiera presentarme. Yo soy Grecia Gutiérrez, soy parte de la coordinación del programa. Voy a explicarles un poco, o recordarles más bien cuáles son los objetivos de este programa y también cuál es la agenda que se nos viene adelante el día de hoy. Recordemos que el programa de G4LAC tiene 6 sesiones que nos van a ayudar o nos van a brindar estos espacios para aprender casos de éxito, cuáles han sido los retos, cuáles han sido las oportunidades que se han podido identificar al momento de implementar las estrategias de financiamiento verde, las diferentes estrategias que vamos a ir viendo sesión a sesión. Y también contar con esos espacios muy importantes de intercambios, ¿no? Donde vamos a poder conocer también cuáles han sido las experiencias de nuestros colegas de otros países y de qué forma podríamos ir replicando estos casos de éxito. Entonces, en nuestra primera sesión del día de hoy vamos a ver financiamiento climático y nuestra agenda arranca primero viendo esta introducción y los objetivos de la sesión que les he estado comentando. Luego vamos a pasar con 2 expertos que nos van a comentar más acerca de temas más puntuales y conceptos para refrescar la idea. Y luego vamos a pasar a nuestros 2 ponentes del día de hoy que nos van a contar sus experiencias en Belice y en Colombia. Finalmente vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas y de conclusiones para luego ya iniciar el trabajo en salas donde vamos a poder identificar cuáles son estos retos, cuáles son estas oportunidades para poder regresar a sala y tener ya nuestros mensajes claves de cierre y conclusiones. Entonces, les doy el pase, por favor. No sé si puedes cambiar la diapositiva. También, claro, para recordarles que tenemos la interpretación simultánea acá de la traducción, donde van a poder encontrar el botón de interpretación para que ustedes puedan elegir el canal de lenguaje que necesiten. Siguiente, por favor. ¿Listo? Entonces, para arrancar esta sesión, les voy a pedir, por favor, que puedan ingresar a este link que es un Menti para poder dar inicio a esta sesión. Listo, y me confirman por el chat si han podido tener acceso. Si todos tienen acceso a este QR, pueden ingresar por el QR o también por menti.com. Listo, entonces
Hay que levantar la mano, sí, todos sin ningún problema. Excelente, muy bien. Levantemos la mano si es que ya estamos conectados en esta primera pregunta. Genial, por ahí veo una reacción. Y perfecto, vamos a ir contestando a medida que vamos a ir conectándonos. ¿Cómo llegamos a la sesión el día de hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo arrancamos este primer evento de nuestros 6 talleres que vamos a ir trabajando durante estos 2 años? Excelente, con muchas ganas de aprender, con muy buen ánimo. Por acá, por Perú, iniciando la temporada de verano, así que con un poquito de calor. No sé cómo les está yendo por sus países, muy bien. Con mucho interés, excelente. Muy bien, y nuestra segunda pregunta, por favor, Mel, la siguiente. ¿Cuánto conocemos acerca de las estrategias de financiamiento climático? Entonces, con eso nos va a ayudar también a arrancar la sesión, cómo vamos a poder, o cómo también vamos a poder salir de la sesión, ¿no? Con una evaluación. Con pocos conocimientos, muchos, un nivel más avanzado. Ok, entonces estamos casi por la mitad, 3.1. 3.2. Muy bien, creo que nos estamos quedando todavía con más información para recibir, así que con eso arrancamos súper bien la sesión. Muy bien, Mel, muchísimas gracias. Vamos a cerrar el Menti y le voy a dar el pase, perdón, a nuestra experta que nos está acompañando el día de hoy, que es Rocío García Naranjo, que está conectada acá también en la sesión. Rocío, te doy el pase, muchas gracias. Hola, hola a todos, ¿se me escucha bien? Sí, Rocío, te escuchamos bien. Gracias, Grecia. Bueno, yo soy Rocío García, voy a estar acompañándolos en todas las próximas sesiones, entonces me quería presentar, yo estoy basada en Lima, soy economista con más de 10 años de experiencia viendo temas de la intersección en realidad entre políticas públicas, financiamiento climático y mercados de carbono. He trabajado muchos años en el Ministerio de Economía y desde ahí he venido asesorando a distintos países en esos temas. Entonces, de lo que vamos a hablar en esta primera sesión, como les ha dicho Grecia, es una introducción general a la temática vinculada a las estrategias nacionales de financiamiento climático. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Y acá es una pequeña introducción en realidad que lo que busca es entender qué son estas estrategias, ¿no? Y las estrategias probablemente son el resultado de un proceso participativo, en realidad un proceso en el cual cada país o cada gobierno subnacional, porque también existen estrategias de financiamiento subnacional, pero que en este caso cada país decide y determina cómo va a movilizar los recursos financieros necesarios para financiar sus trayectorias de desarrollo de emisiones netas cero y resilientes al clima. Vamos a ver que dependiendo del país, algunas estrategias de financiamiento están abocadas a las emisiones netas cero o a mitigación y adaptación, pero el objetivo en realidad es cómo es llegar a esta discusión y a un acuerdo a nivel nacional sobre cómo se van a movilizar los recursos financieros para lograr estos objetivos, incluidos además no solo los recursos financieros, sino también incluidos los marcos políticos e institucionales para que esta movilización de recursos también tome lugar. Entonces, podemos ir a la siguiente. Gracias. Acá hay un pequeño resumen del avance de las estrategias nacionales de financiamiento en la región. Como vemos, son 6 los países que cuentan con una estrategia de financiamiento. Belice y Ecuador la tienen desde el año 2021. De hecho, hoy día vamos a tener una presentación sobre Belice. Argentina la completó en el 2023 y Cuba la completó en el 2022. Y Chile y Colombia tienen muchos años de experiencia,
porque en el 2022 actualizaron sus estrategias, es decir, que ya antes del 2022 tenían estrategias de financiamiento y estas han sido actualizadas para incorporar las nuevas prioridades del gobierno o para mejorar los enfoques se han hecho algunos cambios eh, sobre cómo movilizar estos recursos, adecuándose también a los nuevos marcos internacionales, ¿no? Entonces, estas son las segundas estrategias de Chile y Colombia. Sin embargo, hay 11 países, según el BID, que se encuentran en proceso de formular estas estrategias, ¿no? Y ahí tenemos a Bolivia, a Costa Rica, a Guatemala, a Honduras, a México, a Paraguay, a Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Guyana. Esta información igual no está necesariamente, no tiene documentos preparados, por ejemplo, sino es información que se ha ido recolectando de distintos actores de los distintos países. Por ejemplo, la información de Guyana viene de un reporte entregado al GCF, al Fondo Verde para el Clima, que está financiando esta estrategia, ¿no? Pero no se cuenta con un borrador todavía. Entonces, las fuentes de información sobre esto varían, sobre el estado y del avance de esas estrategias varían. En el caso de Perú, por ejemplo, Perú acaba de sacar para comentario público una propuesta de financiamiento climático, ¿no? La siguiente, por favor. Gracias. ¿Y qué incluyen estas estrategias, no? Es lo que decía un poco, por ejemplo, de Colombia y Chile, que ellos han cambiado sus estrategias adecuando distintos aspectos. Por ejemplo, Chile no ha cambiado sus objetivos estratégicos ni sus objetivos intermedios, pero ha propuesto un conjunto nuevo de acciones para lograr esos objetivos, ¿no? Y Colombia, si no me equivoco, hoy día vamos a hablar con la experta de Colombia, ha hecho un cambio un poco más radical de su estrategia y se ha enfocado también en algunos temas más específicos, ¿no? Pero normalmente existen las estrategias que son mucho más integrales, donde se incluyen bajo esta estrategia distintos aspectos. Por ejemplo, el caso de Chile y el caso de Colombia, si no me equivoco, son estrategias más integrales. Eh, Luego, hay algunas estrategias que están enfocadas en el financiamiento de las NDC o en las metas de largo plazo. De hecho, el Perú tiene un enfoque vinculado al financiamiento de las NDCs en esta propuesta de financiamiento climático que está validando con los distintos actores en este momento. Eh, Existen también estrategias enfocadas en la canalización de recursos internacionales, ¿no? Entonces, no es una estrategia hacia adentro para la movilización de los recursos públicos o para encontrar el espacio fiscal para financiamiento climático, sino enfocada en cómo gatillar o cómo generar las condiciones habilitantes para poder acceder a una mayor cantidad de recursos provenientes de gobiernos internacionales, ¿no? De recursos internacionales. Si no me equivoco, nuevamente tendremos a la persona aquí para que me corrija. Belice tiene un cierto enfoque hacia este tipo de estrategias. Y finalmente tenemos estrategias con un enfoque de mitigación o adaptación o un enfoque de riesgo de desastres, ¿no? Por ejemplo, Perú en su Plan Nacional de Adaptación tiene una suerte de estrategia de financiamiento para adaptación que ya ha sido absorbida, ¿no? O que es parte de la discusión porque solo se enfoca en recursos tanto públicos y privados o nacionales y domésticos para adaptación. La siguiente, por favor. Em, y la pregunta que nos hacemos en esta diapositiva es, ¿qué suele incluirse en una estrategia de financiamiento, ¿no? Y nuevamente, esto que se incluye depende de qué queremos cubrir, que es la diapositiva anterior, ¿no? Pero en líneas generales sí se puede encontrar un conjunto de variables que pueden ser atribuibles o que se pueden encontrar en varias estrategias, ¿no? La primera que es básica, es cuáles son los arreglos institucionales para la gobernanza del financiamiento climático y para, por ejemplo, el MRV de financiamiento, ¿no? Entonces, es cómo el país se va a organizar para
conseguir estos recursos, canalizar estos recursos, implementar estos recursos y rendir cuentas sobre estos recursos. Luego hay otro aspecto que se considera en muchas estrategias, que es el involucramiento de actores y el desarrollo de capacidades, ¿no? Es cómo vamos, a qué actores vamos a incorporar en este proceso para conseguir recursos y ejecutarlos, y cómo vamos a mejorar las capacidades que estos actores tienen para implementarlos y reportar sobre los resultados. Luego hay algunas otras estrategias, por ejemplo, la de Chile. La de Chile también tiene un componente importante de involucramiento de actores, sobre todo del sector privado. La de Chile también tiene un componente importante de generación de información, ¿no? Y esta generación es importante para la toma de decisiones y la priorización de los sectores donde el financiamiento climático debería canalizarse. Em, un cuarto componente que tal vez es el más estándar en las estrategias es el desarrollo de políticas e instrumentos económicos y financieros para la movilización del financiamiento climático, ¿no? Es un enfoque mucho más público, en un sentido de financiamiento público, de cuáles son los instrumentos públicos que podemos generar para, por un lado, financiar cambio climático a nivel doméstico, pero también son instrumentos que generan, y por eso vemos el tema de políticas, que generan incentivos para que otros actores inviertan en actividades bajas en carbono o resilientes al clima. Y finalmente, todas las estrategias suelen estar organizadas en función de objetivos específicos, líneas estratégicas y pilares de acción. Y la siguiente, por favor. Eh, y acá nos preguntamos, digamos, hemos dado una mirada general, pero ¿por qué es importante tener una estrategia de financiamiento? ¿Por qué se empuja a los países o por qué los países buscan tener una estrategia de financiamiento? Y esto depende de país a país, pero muchas estrategias incluyen, por ejemplo, y es un esfuerzo nacional que es importante para poder establecer los costos de las políticas y las acciones de cambio climático, ¿no? Cuando tenemos unos costos claros, podemos salir a buscar ese financiamiento y además planear en torno al presupuesto público para cubrir algunos de esos costos. Por otro lado, también es un espacio de reunión política y ejecutiva, digamos, estratégica, en el cual se establecen las prioridades de financiamiento para el país, ¿no? Está claro que los recursos son escasos y se tienen que tomar decisiones en torno a qué financiamos, ¿no? Y eso es algo de lo que se va a ver en esta evolución, por ejemplo, de la estrategia de Colombia, que ahora pareciera estar como bastante más enfocada en algunos aspectos concretos. También, ¿no? Estas estrategias también nos sirven para hacer un mapeo de las potenciales fuentes de financiamiento que se encuentran no solo a nivel nacional, pero sino sobre todo a nivel internacional, ¿no? Eh, las estrategias también coayudan a la planificación nacional en torno al cambio climático, porque al establecer prioridades de financiamiento, también se establecen prioridades de ejecución a nivel nacional. Y finalmente, uno de los aspectos que mencionábamos, ¿no? Vinculado a atraer financiamiento, es cuáles son las barreras y cómo podemos abordarlas para acceder de forma más directa a estos fondos internacionales. Entonces, con esto es una mirada, un poco resumen bastante rápida de qué es una estrategia de financiamiento, qué implica, qué contiene y cuál es su importancia. Grecia, volvemos contigo. Listo, Rocío, muchísimas gracias por esta información. Creo que nos está dando ya la base y todo este panorama amplio, en especial en esta última diapositiva, que son los beneficios que conlleva todo el esfuerzo de tener una estrategia de financiamiento. Entonces, muchas gracias nuevamente. Eh, Ahora también vamos a contar con este experto, que es nuestro invitado que nos está acompañando el día de hoy. Es Ricardo Guerrero, es especialista regional de PNUD, que también nos va a dar la visión desde PNUD en estrategias de financiamiento climático y nos va a acompañar el día de hoy. Ricardo, por favor, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Grecia, y muy buenos días a todas y todos. Es un gusto poder saludarlas y saludarlos. Simplemente me gustaría, bueno, poner en contexto desde el trabajo que hacemos en el Centro de Finanzas Sostenibles de PNUD.
Teniendo en cuenta que nos acercamos a los últimos años de la Agenda 2030 y que la comunidad global enfrenta desafíos sin precedentes para alcanzar los ODS, cómo los países en desarrollo han luchado históricamente para financiar de manera sostenible y equitativa los ODS, mientras vemos una erosión significativa del contrato social en distintos países de la región. No hemos sido capaces de mejorar y reducir las brechas, aumentar los grados de redistribución en los distintos países, al tiempo que también vemos que el panorama financiero internacional se ha vuelto más precario, y que los países en desarrollo enfrentan costos crecientes de servicio de la deuda pública, que se proyecta que va a aumentar más de 50%, pasando de 26.000 millones en 2022 a 40.000 millones en 2025. En ese sentido, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, consideramos que podemos jugar un rol clave en alcanzar los distintos objetivos de desarrollo sostenible y en particular desde el Centro de Finanzas Sostenibles buscar el apoyo para movilizar y alinear recursos financieros públicos y privados para la consecución de los ODS. En ese sentido, el Integrated National Financing Framework, la plataforma de INFF con la cual PNUD contribuye, forma parte fundamental para apoyar a los países a estructurar, coordinar y ejecutar estratégicas integradas de financiamiento en la consecución de los ODS. Eh, Solamente para darlo como un contexto para aquellos colegas que no conocen el concepto de INFF o de esta Integrated National Financing Framework, es un marco nacional integrado de financiamiento que está diseñado para abordar los desafíos de movilización de recursos y así asegurar flujos financieros que alineen las prioridades de los gobiernos con el desarrollo sostenible de los países. Este enfoque, en definitiva, busca superar la fragmentación en la planificación financiera en una visión de portafolio para fortalecer la capacidad de los gobiernos en la gestión de recursos de manera eficiente, transparente y sostenible. Por lo mismo, desde el punto de vista de América Latina y el Caribe, INFF ha sido capaz de generar avances significativos. Desde PNUD hemos proporcionado asistencia técnica a 25 países desde 2020, se han completado 60 proyectos, 49 iniciativas están en curso y estas iniciativas han sido capaces de movilizar más de alrededor de 10 millones de dólares en financiamiento para apoyar el desarrollo sostenible de los países. Estos marcos, en definitiva, han ayudado a los países a diseñar estrategias de financiamiento integradas que combinan herramientas innovadoras desde el punto de vista de impuestos, gastos y deuda pública, al mismo tiempo la colaboración con el sector privado para poder empujar y lograr la consecución de los ODS. Por último, y para cerrar mi introducción, valoramos, valoramos los talleres que se están realizando en esta iniciativa para destacar estrategias de financiamiento climático y en este caso concreto los ejemplos de Colombia y Belice, que en definitiva pueden reflejar cómo la plataforma de INFF puede ser una herramienta transformadora para los países de América Latina y el Caribe, para que los mismos puedan gestionar y movilizar recursos en la consecución de los ODS. Esperamos que estos ejemplos muestren cómo los marcos integrados no solamente fortalecen la capacidad institucional, sino que también sirven para promover un impacto significativo en las comunidades y que esto siente bases para un futuro más sostenible. Grecia, te devuelvo la palabra y nuevamente les agradezco y los felicito por los espacios que están generando en estas discusiones. Muchas gracias, Ricardo, por el aporte y por la información valiosa que nos has brindado en estos pocos minutos en realidad, pero igual nos encantaría que nos acompañes en el resto de la sesión, si es posible, porque está bastante interesante la información que nos están dejando para arrancar esta sesión. Entonces,
Sin más preámbulo, creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a pasar a esta parte del programa o esta parte del día, que es ya ir hacia nuestros casos de éxito. Vamos a hablar un poco acerca de estas dos experiencias que nos van a comentar cuál ha sido el proceso de la inclusión de sus estrategias de financiamiento climático en sus países o de las herramientas con las que han contado, así como la identificación de cuáles han sido las barreras y también las oportunidades que han podido identificar en el camino. Entonces, a continuación, le voy a dar el pase a Daniela Saade, que es asesora y trabaja también en el Ministerio de Hacienda. Eh, Daniela, no sé si nos puedes escuchar bien y si tu Perfecto, micrófono está excelente. Listo, entonces súper. te doy el pase. Muchas gracias. Muchas gracias, Grecia. ¿Me confirma si pueden ver la presentación? Sí, ahí estamos. Súper. Y la ven completa, ¿cierto? Sí, Perfecto. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación a este espacio tan importante y tan interesante y por el interés en conocer de la estrategia y la experiencia de Colombia implementando estrategias de financiamiento climático. Voy a tratar de darles un panorama completo de lo que hemos hecho en Colombia y cómo hemos abordado este proceso acá en el país. Pues yo voy a hablar por el Ministerio de Hacienda, pero trataré también de contar un poco esa experiencia trabajando articuladamente y coordinadamente con otros ministerios, que pues eso hace parte fundamental también de estos procesos y para que sean exitosos. Entonces, acá en este panorama general, quisiera contarles que pues, Colombia cuenta con un marco institucional robusto para el financiamiento climático, que ha sido transversal y al que se le ha dado continuidad en los últimos 15 años, si no es más. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos una política nacional de cambio climático. Y dentro de esa política nacional de cambio climático se estableció la gobernanza para desarrollar las estrategias de cambio climático y los planes de cambio climático del país. Eh, y en esto, y a partir de esta política surge el Sistema Nacional de Cambio Climático, se crea a través de un decreto este Sistema Nacional de Cambio Climático en el país, que lo que busca es recoger todas estas entidades, instituciones, planes, estrategias en un solo sistema. Y ese sistema, pues, es regido y su órgano rector es la Comisión Intersectorial de Cambio Climático. Y en esta comisión participan los ministros de las diferentes carteras sectoriales y de los diferentes sectores del país, y también participan entidades del sector privado, como gremios, por ejemplo, empresariales y del sector financiero. Esta comisión intersectorial tiene distintos comités y existe un comité específicamente para tratar los temas de financiamiento climático, que se llama el Comité de Gestión Financiera. Y este Comité de Gestión Financiera, en donde participamos desde el Ministerio de Hacienda, pero también participa el Departamento Nacional de Planeación del país, el Ministerio de Ambiente, la Superintendencia Financiera de Colombia, y también participan gremios como nuestro gremio de los bancos comerciales en el país, el gremio de aseguradoras, el gremio de administradoras de fondos de pensiones, de fiduciarias. Y en este comité pues, se construyó conjuntamente la Estrategia Nacional de Cambio Climático del país. Esta estrategia se lanzó por primera vez más o menos en el 2017 y fue actualizada en el 2022, como lo mencionaron en una de las presentaciones anteriores. Esta estrategia tiene cinco componentes, 5 líneas. 2 son transversales y 3 son unas líneas estratégicas específicas. Una de las líneas transversales tiene que ver con la gestión del conocimiento y la información, que es clave y también fundamental para avanzar en el financiamiento climático. Y la otra línea transversal está muy asociada y tiene que ver con la generación y fortalecimiento de capacidades y se enfoca mucho más en apoyar la estructuración de proyectos, que es
una de las principales brechas que también tenemos que cerrar en el país para poder avanzar. No se puede hablar de financiamiento climático sin hablar de capacidad en la estructuración de proyectos, y 3 líneas estratégicas que tienen que ver ya con el desarrollo de instrumentos económicos y financieros, con la gestión y acceso a fuentes de financiamiento, tanto locales como internacionales. Y la última está enfocada en el apoyo a la priorización y a la estructuración de proyectos, como lo mencionaba. Entonces, las 2 líneas transversales lo que buscan es apoyar el desarrollo de estas líneas estratégicas, pero esos son como los 3 grandes focos y componentes de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y esa Estrategia Nacional, pues, lo que tiene un plan de acción específico con compromisos de las diferentes entidades de gobierno y también del sector privado para poder avanzar en esos objetivos. Adicional a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Política Nacional de Cambio Climático y la Ley de Acción Climática en el país crea y establece unos instrumentos de gestión para los diferentes ministerios y para los diferentes sectores del país, que son los planes integrales de gestión del cambio climático sectoriales y también territoriales, porque es importante también fortalecer las capacidades y que desde los territorios se apropien también de estrategias, de las estrategias de cambio climático. Y en ese sentido, pues cada ministerio ha desarrollado sus planes, sus PICs, sus planes integrales de gestión de cambio climático. Y recientemente, el año pasado, en abril del año pasado, el Ministerio de Hacienda, que es el Ministerio pues, de Economía y Finanzas de Colombia, lanzó su plan integral de gestión de cambio climático para el sector Hacienda. Entonces, lo que busca este plan es aterrizar aquello que está en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, pero al sector Hacienda específicamente, que incluye el sector financiero, tanto público como privado. Entonces, tiene un componente de finanzas públicas, pero también tiene un componente de finanzas privadas importantes, y buscamos generar ese entorno y las condiciones habilitantes para que se puedan movilizar más recursos hacia los objetivos ambientales del país. Ese es uno de los principales objetivos del PICS de Hacienda, así como también generar instrumentos y herramientas que permitan gestionar de una mejor manera los riesgos financieros y fiscales asociados al cambio climático. Entonces, esta es la estructura del plan de cambio climático del sector Hacienda, particularmente, que aterriza muchos de los compromisos que están en la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y tiene un más B porque lo que hicimos desde el Ministerio de Hacienda fue también incluir como objetivo de este plan el financiamiento de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, reconociendo que hay una relación directa y muy importante entre cambio climático y biodiversidad, y más en un país como Colombia, que es supremamente biodiverso. Entonces, este plan tiene 5 grandes estrategias que están muy enfocadas como en los stakeholders y en las diferentes herramientas que tenemos desde el Ministerio de Hacienda para avanzar en el financiamiento climático, que es la internacional. Entonces, ¿con qué herramientas contamos en el ámbito internacional para avanzar estos objetivos? Luego, la estrategia del gobierno nacional, que busca es enfocarse en cuáles son esas herramientas que tiene el gobierno nacional a su disposición para el financiamiento climático. Entonces, está muy enfocado en política fiscal. Luego, un componente para gobiernos subnacionales, porque en el Ministerio de Hacienda de Colombia tenemos una misionalidad que es darle acompañamiento y apoyo a las entidades territoriales en su planeación fiscal. Una estrategia más enfocada en el sector productivo y cómo desde el sector Hacienda, el sector financiero, se puede generar las condiciones para ampliar el financiamiento climático y para la biodiversidad, y para que se gestionen de mejor manera también los riesgos asociados. Y por último, ya una estrategia para la ciudadanía que busca es cómo cómo pueden llegarles recursos o gestionar recursos más directamente las diferentes, pues la sociedad civil en general. Entonces, voy a muy rápidamente contarles y darles algunos ejemplos de cuáles son esas actividades, esos compromisos o esas tareas que nos hemos planteado en cada una de las estrategias. En la internacional, pues hemos estado muy activos en todo lo que es la conversación sobre tributación global, coordinación tributaria para reducir
la evasión fiscal también y para que haya una mayor coordinación entre los diferentes países y lograr que nuestros sistemas tributarios funcionen efectivamente y de esa forma poder tener mayor capacidad fiscal para financiar la acción climática. Y en ese sentido, pues hemos estado muy activos en estas discusiones internacionales y también una línea que tiene mucho que ver con el sistema financiero internacional. Y en ese sentido, desde Colombia promovimos una revisión global de expertos y expertas independientes sobre la relación que hay entre deuda, clima y naturaleza. Luego, en la estrategia del gobierno nacional, pues las líneas de acción específicas están enfocadas en cómo garantizar que hay una eficiencia de los recursos fiscales, revisar esos instrumentos fiscales que ya hemos implementado, como por ejemplo el impuesto al carbono, evaluar su impacto, su efectividad y pensar también en otro tipo de instrumentos. Eso desde el lado de los ingresos, pero también desde el lado del gasto, evaluar cómo algunos subsidios que tenemos actualmente en el país son perjudiciales para el cambio climático y la biodiversidad e implementar estrategias para ir desmontando ese tipo de subsidios. Un ejemplo muy claro es lo que hemos hecho con el desmonte de subsidios a los combustibles fósiles con los ajustes que se han hecho al Fondo de Estabilización de los precios a los combustibles en el país. Y hay otro tipo de actividades como implementar clasificadores presupuestales verdes, que en esto pues el apoyo que hemos recibido del PNUD con el INFF ha sido muy importante. Obviamente el componente de financiamiento soberano, desde Colombia tenemos nuestro marco de referencia de bonos verdes sociales y sostenibles soberanos. Hemos emitido también desde el 2021 anualmente un bono cada año, pero también queremos seguir pensando en otro tipo de instrumentos innovadores que nos permitan atraer mayor inversión y mejorar las condiciones de financiamiento para este tipo de proyectos. La gestión de riesgos, como les he comentado, es un punto fundamental de esta estrategia. Entonces, cómo desde las herramientas del Ministerio de Hacienda, como nuestros modelos macrofiscales, nuestros marcos fiscales de mediano plazo, podemos incorporar e identificar los riesgos a los que estamos expuestos por el cambio climático y gestionarlos. Acá tenemos también desde el Ministerio de Hacienda una estrategia de protección financiera a los riesgos de desastres y una estrategia también nacional a los riesgos de desastres. Y lo que buscamos es seguir ampliando esa estrategia para aplicarla no solamente a nivel nacional, sino también cómo se puede bajar a los diferentes sectores y a las diferentes entidades territoriales. Y un componente de institucionalidad. Entonces, no solamente desde la política pública qué podemos hacer, sino desde la estrategia institucional, desde la parte administrativa, cómo podemos mejorar nuestro desempeño ambiental, también nuestra propia huella de carbono y cómo nos organizamos de una mejor forma y creamos una gobernanza al interior del Ministerio de Hacienda que nos permita seguir avanzando en estas estrategias. Luego tenemos la de los gobiernos subnacionales, que está muy enfocada en dar ese acompañamiento a las entidades territoriales en la planeación fiscal para que empiecen a incorporar los riesgos climáticos y pensar en cómo tenerlos en cuenta para sus planes y sus procesos de programación fiscal. La estrategia del sector productivo, ya tenemos unas acciones más específicas que buscan no solamente a ofrecer herramientas para las finanzas públicas, sino también para el sector financiero. Entonces, aquí tenemos pues la taxonomía verde de Colombia, que la lanzamos en el 2022 y ahora queremos avanzar en su actualización. Toda la estrategia que tiene la Superintendencia Financiera de Colombia para enverdecer el sistema financiero, también incorporar lo que se viene haciendo con la banca pública de desarrollo en la creación de líneas de créditos especiales para los objetivos ambientales y climáticos del país, el financiamiento de infraestructura sostenible y desde el Ministerio de Hacienda estamos avanzando en un marco para la estructuración de asociaciones público-privadas que no solamente se enfoquen en infraestructura, sino también en proyectos ambientales y climáticos, por ejemplo, de reforestación y demás. Un componente que busca que las empresas estatales empiecen a adoptar planes de transición a neto cero. Y por último, el mercado de carbono, que también
es fundamental es un instrumento que tiene un potencial gigante de financiación para la biodiversidad y el cambio climático, y también hay unos riesgos asociados a un mercado de carbono que no esté bien regulado. Entonces acá, desde el Ministerio de Hacienda, estamos apoyando mucho al Ministerio de Ambiente en el proceso de su regulación. Y por último, pues tenemos la estrategia para la sociedad civil, que busca implementar otro tipo de herramientas innovadoras y distintas para garantizar que los recursos lleguen a donde de pronto hoy en día no están llegando, y también pues empezar a hacer mucho más transparente y clara la información sobre financiamiento climático que tiene el país, y cómo podemos ponerla a disposición del público para que pues, tanto la academia como la sociedad civil pueda desarrollar sus estrategias con base en esta información. Y ya para terminar, pues quería asociar cómo el INFF en Colombia nos ha brindado herramientas para la implementación de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático y de nuestro PIX MAP-B. Este programa nos ha ayudado mucho a tener datos e información que nos permitan tomar mejores decisiones, y a también identificar recomendaciones de política que nos pueden ayudar a complementar esta estrategia. El INFF en Colombia se ha enfocado en tres grandes actividades. Una tiene que ver con el etiquetado presupuestal a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para identificar cuánto se ha movilizado de recursos públicos para estos objetivos. Otro está muy enfocado en la evaluación de la financiación para el desarrollo, que es una metodología que busca identificar los flujos de financiamiento de los que dispone el país, y ha recomendado unas recomendaciones y ha presentado unas recomendaciones específicas para fortalecer el financiamiento para el desarrollo. Y por último, la inferencia de prioridades de política. Entonces, esto también pues, son otros análisis que se han hecho en el marco de este programa, que nos permiten tener mayor información para seguir avanzando y diseñando las diferentes estrategias. Estos son como los dos frentes de trabajo bajo los que opera la INFF en Colombia. Como mencionaba, la identificación de sus recursos para el desarrollo desde todas las fuentes, desde las públicas, privadas y internacionales o de cooperación. Y el segundo fuente, pues otra vez muy enfocado en las recomendaciones para acelerar la movilización de estos recursos. Y acá solo pues quiero presentarles el ejemplo y los resultados de este trabajo y de este esfuerzo de cómo se ve esa identificación de movilización de recursos en el presupuesto general de la nación, y cómo se han ido etiquetando de acuerdo a los diferentes tipos de ODS. Y en total hemos identificado que se han movilizado 409 billones de pesos para objetivos de desarrollo sostenible. Mucho ha estado enfocado en funcionamiento, pero pues aquí también podemos ir viendo cuánto de esto se ha ido a inversión y cuánto de esto también se ha ido a las regiones a través de nuestro sistema general de participaciones. Y por último, compartir los principales aprendizajes de la INFF en Colombia. Hay unos retos, y es cómo integrar de forma más eficiente los sistemas de asignación de los presupuestos distintos al presupuesto público para acelerar la implementación de los ODS a nivel nacional y territorial, y que podamos ver de una mejor manera cómo se han comportado los fondos privados y los flujos financieros internacionales. Y el otro reto pues es cómo territorializamos los ODS, pues porque hay que reconocer que los municipios y los departamentos tienen unas capacidades, tienen menores capacidades y tienen más limitaciones. Entonces hay que seguir avanzando en ese esfuerzo en los territorios. Y las lecciones aprendidas también es pues empezar a tener los presupuestos en estos lenguajes, pues facilitan la comunicación al público, nos dan también una mayor visión a los funcionarios públicos para entender cómo esos detalles del presupuesto, y cómo seguir avanzando en automatizar estos procesos, pues nos pueden permitir un mayor nivel de detalle y de oportunidad de la información para la toma de decisiones en el cumplimiento de todas estas estrategias y de la Agenda 2030.
Y con eso termino. Y muchas gracias y espero que haya sido útil para todos ustedes esta experiencia. Daniela, muchísimas gracias. Ha sido, creo que, una exposición bastante interesante. Nos quedamos también con estas brechas y también con estos aprendizajes a lo largo del camino que nos estabas mencionando en tu última diapositiva. Muchas gracias. Entiendo que te tienes que retirar en unos minutos, pero igual en caso de que por ahí alguno de los asistentes tenga alguna consulta, la dejaremos escrita para luego poder retornártela, Daniela, y que también nos puedas brindar esas respuestas. Muchas gracias nuevamente y gracias, Daniela. Y a continuación voy a presentar a nuestro siguiente ponente, que es el señor Leroy. No sé, Leroy, are you there? Can you hear me? Please, maybe. Yes, I can. Maureen, thank you very much. Okay. Thank I'm you just very much. sharing my Yeah. screen. Okay. Excellent, Leroy. Thank you very much. I'm gonna introduce you. Leroy is gonna talk to you, Mr. Leroy Martinez. Yes, he's going to introduce us the case of Belize. So now I'm gonna give you the microphone so you can share us your experience. Thank you Yeah. very much. Sure. Thank you very much. It's a great honor to be representing the government of Belize in this important session with you all. Today I will be presenting on the Belize case study of Integrated National Financing Framework, INFF. I'm the acting director of the Climate Finance Unit in the Ministry of Finance, Economic Development and Investment from the Belize. I will provide a quick update on the Belize overview. First, we are located in Central America, and we are considered a small island development state since we have the size and the culture is similar to that of the Caribbean. So we are a country of approximately 400 persons. That's the population in Belize. It's the country is small in size and the population is it's below the 500,000. Our economy is small and open, dependent on natural resources. 50% of the country gross domestic product is from agriculture, fisheries, forestry, tourism, mining, and quarrying. We are very vulnerable to climate change impacts. According to the World Bank, we are ranked 8 out of 167 countries. So it's a country that's very vulnerable to hurricanes, sea level rise, storms, and this makes us very vulnerable. So in 2019 to 2020, the national economy was, 3 quarters we were in that recession. So we were almost the economy was in depression and almost in 2019 to 2020. And so the external debt was almost $553 million US. And most of it, almost 90%, was controlled by the Americans, and 10% was controlled by Venezuela. So the bondholders didn't want to restructure for a third time. They said, you know what, we are not willing to restructure your debt for a third time. And so the International Monetary Fund was knocking on the doors. They wanted for us to go into the IMF program. And it was a very tough situation because there was a new administration who had approximately 1 to 2 weeks in power. They were in a position for almost 13 years and coming into power, just imagine in the first or second week, the IMF wanted them to go into that program. And the Prime Minister, Briceño, decided that they were going to focus on a homegrown plan, and this is whereby the Blue Bond transaction came. So we managed to do a Blue Bond transactions thanks to the TNC, the Nature Conservancy, and the Development Finance Corporation from the US, whereby we managed to reduce our debt by this Blue Bond transaction by 12. It was reduced. The total national debt was reduced by 12%, and the debt to GDP ratio by 25%. In 2019 to 2020, our debt to GDP ratio was 133%. So
COVID impacts made it much more worse. And so we were at 133, but with this blue bond transaction, it went down to 108%. Another important thing that we did was that the government managed to purchase this debt at a discount rate of 35%, which equals to 250 million. So we managed to reduce that debt from 553 to 365 million because we bought it at a discounted rate, 35%. So what happened here is that like I said, 90% was controlled by the Americans and 10% by Venezuela. So as soon as Venezuela said it, we did the transaction with the US, they decided to also engage Belize. So we managed to buy our external debt completely. One of the commitments that we did was that 4 million was placed in a trust fund that is managed by the Belize Fund for Sustainable Future. They provide grant funding to NGOs and civil society organizations. So that's a commitment. 4 million goes to that trust fund from the Blue Bond Agreement. We also have an endowment of 25.5 million to fund conservation starting in year 21. Let's say in 2031, we will have approximately 92 million that will become available to the government of Belize. Some outcomes of the transaction, well, after buying, like I said, the last 10%, after buying back the last 10% of debt from Venezuela, the debt to GDP ratio at the moment is almost 62 to 63%. That's because other sectors such as the tourism and agriculture have rebounded. So at the moment, the economy is performing very, very well, excellent. The government decided that we had to be very smart going forward. It had to be that we had to access funding that were mostly grants and highly concessionary, and also focus a lot on non-traditional instruments, since it was very challenging when our debt to GDP was 133%. So we learned our lesson, and so we had to change things going forward. So the government also created some special ministries, like the Ministry of Blue Economy, the Blue Bonds and Finance Permanence Unit, and also created the Climate Finance Unit, since we had some new directives that were coming from the Prime Minister. I have this picture here because this is the Belize Barrier Reef. So how did we manage to achieve that blue bond transaction? Well, it was very easy. One was by using our marine resources. And so one of the main commitments is that we will increase the protection from 20 to 30%. But this is what we use the marine resources to do that blue bond transaction. The next important thing is that the government quickly developed the Belize medium-term development strategy. This is one of the key strategies that the government has. It has six strategic objectives, which consists of almost 224 programs and projects. An important one for the Climate Finance Unit and the Ministry of Economic Development is the protection of the environment and natural resources. And we can see here that there's that commitment from government to protect the environment and natural resources, since the economy and other sectors depend on the environment. And so this was one of the medium-term strategies that was developed by the government and that we are using at the moment, that made us to be very successful when it came to the blue bond as well. This is the Belize National Determined Contribution. For us to really meet our climate change goals, we need approximately 1.2 billion when it comes to mitigation. And when it comes to adaptation, we need approximately 136 million to meet those climate change goals that we have in our National Determined Contribution.
This strategy is well aligned with the medium-term strategy, MTDS, that I just mentioned a while ago. So these are some of the key sectors that are included in the national determined contributions. What we did is that both the medium-term strategy and the NDCs require additional financing for us to fully implement. And this is whereby in 2022, the government of Belize requested support from UNDP to strengthen the national framework for financing key strategies. And which are the strategies? It's the Plan Belize and NDCs, along with the social protection through the design and operationalization of an integrated financing strategy. So the INFF will help us to further implement both strategies. And who are the key players? Well, the key players here in Belize, we managed to develop a INFF secretariat along with a PSC, and they work closely with UNDP. The four ministries that are key players in this is the Ministry of Finance, Ministry of Economic Development, Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade, and the Ministry of Sustainable Development and Climate Change. They're responsible to coordinate the financing strategy and the reform it sets out. Also, they're responsible to develop an action plan that at the moment we have a draft. And then they're also responsible for the monitoring and reporting and provide capacity building. In 2024, last year, they did manage to, they had several workshops whereby several key stakeholders from the private sector, academia, and the public sector managed to come together, and they managed to discuss the INF and how we can use this going forward. Some of the key priorities from the public and private that are in the INF include accessing to climate finance, carbon credits, seeking the accreditation of local entities to the Green Climate Fund and Adaptation Fund. Also to have that private-public partnership, PPPs, incubators, bond frameworks, and other initiatives. These are just some, but we have, it's a list of almost 20, but we have some of them which are key priorities for us. Some of the key challenges to access climate finance or mobilizing that finance is that sometimes when it comes to human and technical capacity, we were depending a lot on other entities or consultants to develop proposals for us. But during the last years, we have decided that we were going to train local and work closely with academia so that we could have persons who can develop concept notes, data gathering, analysis of informed decision making. So is one of it's a big gap at the moment, but hopefully we can address it going forward. When it comes to sectoral plans and priorities for investment, we realized that we didn't have national adaptation plans, but with funding from the NAP Global Network and the Green Climate Fund, we have started to develop key NAPs for the water sector, fisheries and coastal, tourism and health. When it comes to fiscal space, we have managed to reduce our debt, but that situation was very horrible and something that we don't want to go again for it to be repeated. So going forward, we are working closely with the Ministry of Finance so that we can access as much grants as possible. We are open to accessing loans, but the interest rates needs to be very low. If you have ordinary loans that are 5 to 6%, the government of Belize will surely decline any offer from those banks. We're open, but just from 1 to 3%. Loans at the higher interest rates, it's very unsustainable for us. We realize that if we want to meet our climate change goals, private sector plays an important role, and this is whereby we here in Belize we're trying to work much more closely with the private sector, NGOs, and academia
so that they can be key partners for us to implement our climate change goals and strategies. And again, we were depending a lot on regional and international entities. However, we are trying to build a capacity of local entities for them to seek accreditation so that they could access the funding directly from those international funding institutions and multilateral banks. So we have a climate finance strategy that was developed for the year 2021 to 26. This main climate finance strategies for the government to access as much climate finance as possible, since this is the way that we want to proceed going forward. So this climate finance strategy has 3 important goals. The first one is to provide an integrated and strategic approach to access resources required towards enhancing climate resilience and climate change mitigation of Belize for 2021 to 26. Also, it's to enhance national capacities to mobilize and utilize resources required for priority climate actions of Belize, and also to maximize synergies with other sectoral development plans. This climate finance strategy is not just for economic development, it's for, like I said, for other sectors, and including private and public and NGOs. So the main goal is for us to maximize climate finance as much as possible. This climate finance strategy was developed also since it's the main strategy for the climate finance unit. The climate finance unit was established in 2022 as a result of COP26, and as a result of the climate finance strategy that I just mentioned. So when we started this unit in 2022, it was just 3 persons. It was 1 director, 1 economist, and 1 project developer. At the moment, the unit has grown from 3 to almost 13 officers. We started only as the National Designated Authority for the Green Climate Fund. Since we were doing a great job in accessing funding from the Green Climate Fund, the Prime Minister designated us as the focal point for the Adaptation Fund. We're also the political focal point for the Global Environmental Facility. So in other words, we work closely with the 3 major international funding institutions. Of recent, we also became the focal point for the NAP Global Network, Euroclima, IDB Clima. We're working closely with IDB as it pertains to the Regional Climate Change Platform for Finance and Economy Ministries. We're one of the focal point for the NDC partnership. And then just a few weeks ago, the Prime Minister gave us to be the focal point for the Global Fund. So we have grown both in having much more human resources available, but at the same time, we have much more funding institutions whereby like we will be able to access additional financing from them. And some of the key achievements in just a few years, we have managed to access almost 86 million, and the majority is grant funding. When you convert 86 million to US dollars into Belize, it's approximately, I think it's above 172 million, and we have generated almost 166 jobs. So we have seen the big impact that the climate finance strategy and the climate finance unit is doing here in Belize. And so recently we managed to complete our green bond framework, since we noticed that some of the South American countries like Chile, Colombia, were developing their frameworks and issuing green bonds. So in Belize, we have managed to finalize that green bond with the support of the Ministry of Sustainable Development and Climate Change and Ministry of Finance. These are some future development projects. So
like I said, the pipeline is growing tremendously. We have several initiatives that are in several phases with the Green Climate Fund, Adaptation Fund. One of them is we want to do water and wastewater treatment in San Pedro Town. It's key destination for tourism, and so we're working on a project of $150 million US. With the adaptation fund, we have 10 million is allocated to Belize from the adaptation fund. So as a government, we decided that we need to develop this climate resilient housing. And so this one is moving quite well as well. We're working on a e-mobility initiative valued at 50 million. We're working on a municipal climate resilience in Belize. It's a project that will support several cities and towns when it comes to flooding and drainage problems. We're also accessing 4 million that the Green Climate Fund makes available to countries such as Belize. And this we have managed to submit a readiness proposal to the Green Climate Fund, whereby we will strengthen the climate finance unit much more. And then these ones that I have highlighted as it pertains to the water treatment and wastewater project for Kikakra. Kikakra is an island. It's the second most important island as it pertains to tourism. We are working closely with the IDB Klima, with IDB, whereby in a few months 22 million will be approved to support that community. In addition, this next week the World Bank will be tabling the Blue Cities and Beyond project, whereby for the first time Belize managed to access the World Bank it's the International Development Association window, whereby Belize will be able to access loans at very, very, very low interest rates. This one will be, I believe it's from 1 or 2%. And so in next week, US $23 million project will be tabled at the World Bank, and we verbally, it seems that we will be receiving that approval. And so again, Belize is focusing on accessing those loans that have very low interest rates from 1 to 3%. And one of the important things of this Blue Cities and Beyond project is that we will be allocating $3 million US to the Ministry of Sustainable Development, since we are focusing a lot when it comes to carbon market. We want to sell our carbon credits as soon as possible. So this project will help us with the carbon market infrastructure. Recently, the government of the United States of America also approved 95 million US to Belize, whereby it will be supporting our energy and education sectors. So these are just some of the few initiatives that are about to be approved and others that are in the pipeline. And this, again, is in collaboration with several ministries, including the Ministry of Finance and Foreign Affairs and Sustainable Development. Some of the lessons learned from the INF is that there needs to be that political willingness. Again, we need to work as one government, and we cannot be working individually. It's a teamwork, especially now that things will be becoming a bit more difficult. It's important that you have that political willingness and then working as a team. We realized that we had important national strategies, and additional financing and technical support was required. And this is whereby we requested that support from UNDP to support us in developing that strategy, so that we could integrate all the national strategies as much as possible. The other important thing is that there needs to be that coordination, and this is whereby for the first time we have
four key ministries working together as one government. And this has made work much more easier. There's much more communication and less duplication. It's important to also identify your country priorities. I know that everyone wants help, but it's important to focus on key priorities. And for us, like what we said, we want to access carbon credits since we have almost 63% of the country's forest covered. We have that potential from the broadleaf and from seagrass and mangroves. So when it comes to carbon credits, it's something that we want to pursue as much as possible. Having the necessary platform, the important thing was that there is the climate finance unit now, and so we're working closer with those IFIs and multilateral banks so that we could bring the necessary technical assistance and finance to support other entities. The other thing is that there needs to be engagement with stakeholders and the public. And so with the INF, we're having much more workshops and we have managed to bring the different players into the workshops to participate. So the above encompasses the beauty of the INF. It's all about integration of your ministries and departments, and then supporting those strategies as well. Thank you very much, Akin. Thank you very much, Leroy. I think there's been like a lot of information that is going to help us, especially in the impacts and the results of all this work. We're going to go back later with all the questions that I think we have some in the chat box. Maybe, Leroy, you can help us to respond to this question. It's here. And ahora voy a cambiar al español. Igual, muchísimas gracias, Leroy, también en español por tu presentación. Y a continuación vamos a dar unas palabras de cierre rápidamente con cuáles han sido los puntos más interesantes de ambos casos y le voy a dar el micrófono a Rocío. Muchas gracias. Hello, thank you. Sorry, in Spanish. Sí, Grecia. en español, Ah, ahora, Rocío, muchas gracias. Me quedé en el inglés de Leroy. La verdad es que no, difícil resaltar los mejores puntos, como has dicho, pero ahí la verdad es que he escuchado varias cosas interesantes. Tal vez la primera es que ambos casos se han enmarcado muy bien en la presentación introductoria que hicimos, ¿no? Colombia presentando algunos temas transversales, con un enfoque transversal y con enfoques sectoriales, ¿no? Y luego Belice enfocándose en algunos de los instrumentos que habían desarrollado para llevar a cabo o implementar la estrategia que mencionábamos, ¿no? Entonces, eso es muy valioso en realidad porque nos da un marco en el cual los dos países se han encontrado, ¿no? Con un enfoque muy diferente, pero con una mirada muy comprensiva de lo que las estrategias de financiamiento climático nos pueden dar. De Colombia hay varias cosas que quería rescatar de lo que mencionaba nuestra colega. Y la primera es la importancia de esta coordinación con otros ministerios, ¿no? Ella abre su presentación mencionando el marco institucional con énfasis en la palabra robusto, ¿no? Este marco institucional que les permitió tener un gran nivel de coordinación con los otros ministerios, porque finalmente son los ministerios de finanzas o los ministerios de ambientales los que suelen liderar estrategias como estas, pero sabemos bien que son, en la mayoría de los casos, son los ministerios sectoriales y los gobiernos subnacionales los que terminan ejecutando los recursos de financiamiento climático que esta estrategia busca canalizar, ¿no? Entonces, esta coordinación que también ha sido mencionada por Leroy es súper importante para lograr éxitos en la implementación de estas estrategias. Y en esa misma línea, tanto Leroy como la colega de Colombia
hicieron mucho énfasis en este vínculo interinstitucional, ya no solo para el desarrollo de las estrategias y el planeamiento de las prioridades, sino para los procesos de priorización. En la misma línea, ambos presentadores hablaron de sus líneas de acción, ¿no? De las líneas de acción de sus estrategias. Por un lado, Colombia enfocado en estas líneas transversales y sectoriales, y por el otro lado, Belice haciendo énfasis, voy a citar lo que mencionaba Leroy, ¿no? Access as much climate finance as possible, ¿no? Tantos recursos como sea posible. Y ahí tal vez entramos a la parte de diferencias de los dos documentos, ¿no? Colombia hizo mucho énfasis en algo que también es muy valioso, en cómo aterrizar a nivel sectorial esa estrategia que daba lineamientos a nivel nacional, ¿no? Y Colombia nos mostraba cómo el Ministerio de Hacienda había logrado aterrizar cada uno de estos aspectos a las distintas áreas en las cuales el tema de cambio climático y el financiamiento tenía que verse aterrizado en su propio ministerio, ¿no? Y sin embargo, por el otro lado, Leroy ha hecho referencia a algunos de los instrumentos que han utilizado para acceder a financiamiento. Tal vez el más importante de esta época, que también lo señaló Colombia, pero que es fundamental en el caso de Belice, es la reestructuración de la deuda, por un lado, a través de los canjes de deuda por naturaleza, y por el otro lado, a través de los fondos, de los bonos ambientales o bonos verdes o bonos azules, ¿no? Que permitieron a Belice en los últimos años generar espacio fiscal, es decir, liberar recursos que estaban destinados a pagar la deuda, liberar estos recursos para invertir en aspectos ambientales y con co-beneficios en el desarrollo social y económico del país, ¿no? Si no me equivoco, Grecia, vamos a tener una de las sesiones es precisamente sobre instrumentos de deuda soberana, en particular en bonos verdes, ambientales, azules, como se conozca en sus países, y sobre procesos de canje de deuda por la naturaleza, que en los últimos años hemos visto los casos súper exitosos de Belice y Ecuador, y menos conocido por la magnitud de los montos es el de Perú, que firmó también con TNC. Grecia, paso contigo de nuevo. Perfecto, Rocío. Muchísimas gracias por tus ideas de cierre que nos ayudan también a poder enclavar toda la información que hemos recibido el día de hoy. Entonces, a continuación vamos a pasar a nuestro espacio de trabajo en grupos. Se les va a designar a grupos para que ustedes puedan también interactuar y para que podamos colocar dentro de una herramienta que se llama Mural ideas clave acerca de lo que hemos escuchado el día de hoy y cómo estas experiencias se podrían replicar también en nuestros países. Entonces, esas son las instrucciones e indicaciones. Vamos a tener un poco menos de tiempo. Sin embargo, también queremos que sean o tenemos preguntas para poder guiarnos en este espacio. Vamos a colocar nuestras respuestas dentro de unos post-its. Y también podemos elegir al final, vamos a ver cómo nos da el tiempo para que en un minuto podamos dar nuestras ideas clave. Acá tenemos también nuestras preguntas guía, que son las preguntas de discusión, que también las vamos a poder observar en el mural. Entonces, Mel, por favor, nos vamos hacia los grupos. Mural sí abierto para que puedan seguir complementando con más ideas que ustedes puedan tener y también con estas oportunidades y desafíos que es importante identificar. Entonces, para dar ya nuestro mensaje final y los próximos pasos, quería recordarles que tenemos una siguiente sesión que les vamos a ir enviando el recordatorio que va a ser en marzo.
Vamos a estar enviándoles también cuáles van a ser los temas para poder discutir, y también a través de nuestro grupo de WhatsApp les invitamos que se puedan unir, les vamos a enviar el link también nuevamente para que puedan unirse a nuestro grupo, y también allí podamos seguir profundizando aún más en los temas que hemos tocado y en los temas que se vienen adelante. Vamos a enviar también una nota final y un resumen de lo que hemos visto el día de hoy para que también puedan tenerlo ustedes a la mano y esta información importante se pueda quedar también en el espacio. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y hasta el siguiente evento. Muchas gracias. Gracias.